La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. O el dispositivo que usted usa para hacer lectura en el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y este es un texto, hermanos, que hemos venido tratando y lo hemos declarado como ese versículo en el que anclamos como Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado hace 2 años el trabajo que el Espíritu Santo ha dirigido al cuerpo pastoral, a los servidores, a desarrollar en medio de nosotros. Y si usted durante estos 2 años ha estado congregándose o conectado en el tiempo que estuvimos transmitiendo de forma virtual las reuniones, se le hará muy familiar este texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y además de que sería muy bueno que todos lo supiéramos, nos lo aprendiéramos, yo le pido al Señor que cada vez que abordamos este texto, Él siga profundizando en esa fuente que Él tiene allí en la palabra para entregarnos sabiduría, para entregarnos conocimiento y para entregarnos propósito como pueblo suyo. Dice la palabra del Señor: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y hoy quiero hacer énfasis en una palabra que usa Pablo escribiendo a los romanos: verificar. Cuando Pablo les escribe, la palabra que usa en griego es dokimazo, que significa literalmente poner a prueba algo, es testear, es mirar que algo funciona según las instrucciones que tiene. Cuando usted o yo compramos algún dispositivo, algún electrodoméstico, algo que diga que tiene que funcionar de alguna manera, lo que hacemos al probarlo es comprobar que funciona según dice. Si tiene ciertas funcionalidades, pues las tratamos de probar. Algo así, pero mucho más trascendental, es lo que Pablo quiere expresarnos a nosotros al momento de invitarnos a entender y a verificar, comprobar, testear, poner a prueba la voluntad del Señor. Cuando usted y yo tenemos una transformación de nuestra manera de pensar, cuando somos renovados porque nuestras maneras de cambiar son transformadas, cambian, entonces ocurre algo en nuestra experiencia de conocer la voluntad del Señor, y es que no solo la conocemos, sino que la comprobamos, la verificamos, y es lo que Pablo está diciendo en este texto. Y cuando nosotros entonces renovamos la manera como pensamos, le pedimos al Señor que quite de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de nuestros conceptos, incluso de lo que hemos aprendido en la vida cristiana, que puede estar permeado por errores, y permitimos que la palabra del Señor sea la que llene nuestros pensamientos. Entonces comprobaremos, verificaremos que lo que dice la palabra del Señor, su voluntad, es buena, es agradable y es perfecta. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es lo que usted y yo buscamos en la palabra del Señor en nuestra vida cristiana. Y hoy quiero invitarlos a que estudiemos uno de esos aspectos que debemos renovar, reentender, resignificar en nuestra vida cristiana, y es la manera como nosotros presentamos nuestras peticiones al Señor. Nosotros, independientemente del tiempo que usted o yo podamos llevar en los caminos del Señor, algo que hace parte de nuestra experiencia en los caminos del Señor es presentar nuestras peticiones delante de Él. Y hace unos minutos lo estábamos haciendo juntos como iglesia, decirle: Señor, estas son mis peticiones. Y algunos de ustedes han hecho llegar aquí una nota con el nombre y la petición por aquellas personas o situaciones por las que deseamos orar. Pero hoy le pido al Señor que en este espacio que tenemos podamos entender, renovar la manera en la que pensamos acerca de la manera como presentamos nuestras peticiones delante del Señor. Le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como iglesia, como pueblo tuyo.
Yo te pido que prepares nuestra mente, Señor, para que sea renovada, Padre. Si algo de lo que hemos incorporado en nuestros pensamientos, en nuestros aprendizajes, durante el tiempo que hemos vivido, Señor, y que sea necesario que cambie para que podamos comprobar esa voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta, te pedimos que lo hagas, Señor, en nuestras vidas, y que a través de tu palabra hoy podamos recibir un nuevo entendimiento por tu misericordia y para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hace unos días, hermanos, tuve la oportunidad de compartir con ustedes, y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Sobre este texto hablamos hace un par de domingos y les mencionaba que esta es la parábola de la vid verdadera. Es la última parábola que el Señor Jesús cuenta, en la que deja una enseñanza a través de una historia cotidiana. Pero esta parábola tiene una particularidad, o más bien la manera como se cuenta, y es que se la cuenta exclusivamente a los 11 discípulos que quedaron después de cenar con él en el aposento alto, que Judas Iscariote saliera para buscar a quienes aprehenderían a Jesús, y Jesús saliera al monte de los olivos para orar ante el Padre antes de que ocurriera la captura del Señor Jesucristo. Y el evangelista que leemos, Juan, es el único de los 4 evangelistas que deja consignada esta parábola. Y es una parábola muy cercana, muy personal para estos discípulos. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Recuerde que Jesús está hablando a los discípulos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. En esta ocasión hablábamos acerca de lo enfático que es el apóstol Juan escribiendo, dejando consignada esta parábola en la palabra permanecer. Y hablábamos de el significado de permanecer, entendiéndolo como quedarse para siempre, habitar sin apartarse de un lugar, de una presencia. Y hablábamos de el llamado que nos hace Jesús a nosotros, es que ya estando posicionados como sus hijos, al aceptarlo como nuestro Salvador, porque dice la palabra del Señor que Él nos adopta porque éramos huérfanos, pero a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo tomamos la posición de hijos. Y hablábamos de una relación posicional, haciendo el símil del día de la boda, cuando quienes nos hemos casado, ese día cambiamos de posición, pasamos de ser solteros a casados. Pero de ahí lo que continúa es una relación experimental, y es la invitación que hace Jesús: permanezcan, porque ya asume que estamos unidos al Padre, unidos a Él, a Jesús, pero es necesario que haya una relación continua, experimental entre nosotros y Jesús. Allí habíamos quedado la vez pasada. Hoy quiero hacer énfasis en este texto, en la parábola, en el versículo 7. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, versículo 7: Si permanecéis en mí, y vea que es insistente aquí Jesús en decir que debemos permanecer, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿A cuánto les gusta esa promesa? Pedir lo que queramos y será hecho. Está escrito en la palabra del Señor. Pero vean que es la consecuencia de una situación que Jesús demanda de nosotros, de una doble permanencia que demanda en la vida de nosotros como sus hijos. Lo primero que Jesús hace es continuar en su insistencia a los discípulos de decirle: permanezcan en mí, habiten mi presencia, no se aparten,
manténgase allí de manera ininterrumpida, conectados a mí, que soy la vid. Pero ahora incorpora otra permanencia, algo que debe habitar y permanecer sin interrupciones, y es sus palabras en nosotros. La precondición para que usted y yo podamos acceder a una promesa tan poderosa como la que estamos viendo en la segunda parte de este versículo, pedid lo que queráis y os será hecho, es una doble permanencia. Nosotros en la presencia del Señor y su palabra en nuestras vidas. Y es permanente, ininterrumpida, sin dilaciones, sin interrupciones, continua, para que podamos pedir lo que queramos y será hecho. ¿Cuánto le gusta recibir lo que piden? Ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y así he titulado esta enseñanza de hoy: concedido. ¿A usted le gustaría ver un sello de concedido en todas sus peticiones? Piense por un momento en algo un poco más terrenal. Cuando usted necesita acceder a un préstamo bancario y le responden favorablemente con un sello de concedido, usted se alegra porque eso era lo que estaba esperando. O cuando va a tramitar algún documento para poder ingresar a otro país, una visa, y le dicen que es aprobado, que es concedida esa solicitud, usted se alegra. Yo me alegro porque eso era lo que íbamos a buscar. O piense, y permítame hablarle aquí a los hombres, si usted el día que le pidió a esa mujer que fuera su novia, le dijo que sí, ¿cómo salió? Contento, ¿cierto que sí? Cuando pidió la mano de la que ahora es su esposa, le dijo que si querían casarse, ella le dijo concedido, ¿cómo salimos? Yo salí muy feliz, pero muy nervioso también, porque ahora es que empieza esto. Pero salimos felices porque recibimos con un sello de concedido lo que nosotros estábamos esperando. Pero si bien en nuestra vida, y les mencionaba que era algo mucho más cotidiano, incluso terrenal, podríamos decir, los ejemplos que yo les acabo de poner, pensemos en algo más trascendental, y son las peticiones que nosotros ponemos delante del Señor. Y aquí permítame levantar una alerta para nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Hermanos, hay ya hace un par de décadas, un crecimiento de falsas doctrinas en medio del pueblo del Señor, donde nos presentan a un Dios que tiene que volverse un concededor de deseos, que es una persona que nos la presentan como si yo le pido algo, entonces Él tiene que dármelo porque yo soy esto, porque su palabra dice eso. O peor aún, presentan a un Dios que es esclavo de nuestros anhelos o nuestras pretensiones, porque incluso en la manera como se levantan esas oraciones, hacen exigencias, olvidando que estamos hablando con el que es soberano, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si bien, hermanos, el Señor Jesús nos prometió que podemos pedir todo lo que queramos y será hecho, veremos y encontramos a la luz de su palabra que eso no es un pase libre, una carta blanca, un sello para andar pidiendo lo que se nos venga a nuestro antojo. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque los falsos maestros y las falsas doctrinas, enmarcado en lo que hemos denominado como teología de la prosperidad, utilizan textos como el que acabamos de leer sin entender el contexto que Dios mediante entenderemos hoy, para hacernos creer y usted y yo somos merecedores de todo lo que se nos ocurra. Eso no es así. Pensemos en la oración que hizo Jesús cuando, después del sermón del monte, había una gran cantidad de personas reunidas allí y el Señor empieza a hablar en la predicación, la enseñanza que conocemos como las bienaventuranzas. Y el Señor hace un recorrido, y usted puede leerlo al inicio del Evangelio según San Mateo, por varios capítulos, donde entre otras lo que hace Jesús al hablar con esos judíos es renovarles su entendimiento.
Muchas veces le dice, oísteis que habéis oído esto, pero significa esto. Y al final de esa renovación en el pensamiento y tradición de los judíos para incorporar la palabra del Señor a sus vidas, el Señor les enseña a orar. Y les enseña lo que nosotros muy tradicionalmente conocemos como el Padre Nuestro, ¿cierto que sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús enseña a orar a esta multitud, la parte inicial de la oración que nos enseña es: sometámonos a la voluntad del Padre. Porque si nosotros levantamos plegarias que no estén alineadas con la voluntad del Señor, empezamos a entender lo que dice Juan en este capítulo 15, versículo 7. Es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos las palabras del Señor, que conozcamos la voluntad del Señor. Y horas después de este texto que estamos leyendo, de este episodio que estamos leyendo en el Monte de los Olivos, cuando Jesús termina de hablar con sus discípulos, Él les dice: espérenme acá. Y se aparta a orar solo y a tener la oración más profunda y personal que podemos encontrar en Jesús antes de ir a la cruz. Y le dice en Lucas capítulo 22, versículos 42, orando al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desde el inicio de su ministerio, en el monte donde enseña a orar a una gran multitud, hasta el momento más difícil de temor, Jesús nos enseña a doblegarnos ante la voluntad del Señor. Pero ¿saben algo, hermanos? Yo encuentro en esta oración del Monte de los Olivos: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Jesús en ese momento, hermanos, era muy diferente a la voluntad del Padre. Lo que esperaba, lo que hubiera querido Jesús posiblemente encontrar en esa respuesta del Padre es: ok, hay otra manera. Pero siendo Jesús, permaneciendo Él en la presencia del Padre y entendiendo sus palabras, porque Él es el Verbo hecho carne, Él dice: yo tengo que entender que aún en mis momentos más difíciles, aún en mis plegarias más naturales, porque Él estaba siendo Dios en su condición también de ser humano, en un cuerpo que tenía miedo del dolor que iba a sufrir horas después en la cruz. Y la respuesta que Jesús recibe del Padre es una respuesta que no se alinea con la voluntad que Él tenía, Jesús, en ese momento. Para Él quería que la copa fuera pasada, que hubiera otra opción, pero el Padre dice: no hay otra opción. Y se hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Y sabe cuál es el resultado de que no se haya hecho la voluntad de Jesús en su oración, sino la voluntad del Padre en su gloria y en su magnificencia? Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 2 versículo 9 en adelante, dice: por lo cual, por la razón, por la respuesta que el Padre da al Hijo, y es que la única manera es que muera en la cruz del Calvario, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros, hermanos, recibimos la respuesta a nuestras súplicas en el sentido de la voluntad del Señor, no solamente accederemos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, que recuerde, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta, sino que el Señor, el Padre, recibirá gloria porque usted y yo recibamos respuesta a nuestro clamor. ¿Le gustaría a usted tener ese tipo de oraciones y ese tipo de respuestas en donde el Señor le diga: yo te respondo, porque al yo responderte me glorifico?
porque yo como padre recibo gloria al entregarte la respuesta a tu clamor, porque es una respuesta que prioriza la voluntad del Señor. Hay algo que aprendí hace algunos años, hermanos, y quiero compartirlos con ustedes de la manera como el Señor me lo entregó. Y es que vivir en la voluntad de Dios es estar dispuestos a que Él cambie la nuestra. Nosotros oramos mucho a que se cumpla la voluntad del Señor. Jesús nos enseñó a orar de esa manera, en la gloria que tenía al momento de su ministerio y en el gran temor y la soledad que tenía en el Monte de los Olivos. Priorizar la voluntad de Dios. Y si usted y yo deseamos que la voluntad de Dios sea una prioridad en nuestra vida, entonces debemos estar dispuestos a que Dios cambie nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, por más buenos que sean, por más benéficos que sean, por lo más que incluso usted hasta tenga una promesa de esas que tenemos metida en algún lugar en su casa y pidiéndole al Señor por eso. Si la voluntad del Señor no está alineada con eso, yo le invito a que levante una oración adicional y diga al Señor: no cumplas nada de lo que yo te pida que no esté bajo tu voluntad, porque yo prefiero que tú cambies la mía, pero yo siempre cumpla la tuya. Amén. ¿Por qué no recibimos respuestas a veces? Dice Santiago escribiendo a la iglesia, escribiendo a nosotros en el capítulo 4, versículo 3: pedís y no recibís, por una razón, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago dice: hay oraciones que ustedes pueden levantar muchas veces, pero si es una oración que no está alineada con los propósitos del Padre, sino con nuestros propósitos y el anhelo de cumplir nuestros placeres, entonces no recibiremos, porque pedimos con malos propósitos. Una respuesta elevada con propósitos inadecuados es una oración que no recibe respuesta. Una plegaria elevada con propósitos inadecuados es una plegaria que Dios permita que no reciba respuesta. En contraste, primera de Juan capítulo 13. Recuerde que venimos leyendo el Evangelio según San Juan. Cuando Juan estuvo allí en el Monte de los Olivos, se estima que tenía aproximadamente 20 años, era el discípulo más joven, no tenía más de 20 años. Cuando escribe estas cartas tiene aproximadamente 60 años. Se estima que han pasado unos 40 años en la vida del apóstol Juan. Y él mismo se presenta en la segunda carta como el anciano, él se denomina el anciano. Y lo que este anciano escribe en primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, creo yo, hermanos, que es algo que hace el Espíritu Santo en su vida y le lleva a recordar lo que ocurrió en su juventud en el Monte de los Olivos. Porque vea las palabras que utiliza el apóstol Juan, ahora el anciano, para escribir esta carta. Y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Juan ha podido experimentar en su vida ministerial, y ahora siendo un anciano ha podido ver la obra de la oración, ha podido ver los resultados de lo que Jesús les enseñó y la gran comisión que les entregó, siendo él, Juan, un joven de no más de 20 años. Pero ahora, siendo un anciano, escribe una carta donde nos dice a nosotros como iglesia: ¿saben algo, iglesia? Todo lo que pidamos lo recibimos de él. Yo lo he podido comprobar por una razón: porque guardamos sus mandamientos, porque sus palabras permanecen en nosotros, porque nuestras oraciones no son oraciones con malos propósitos. Porque cuando usted y yo, hermanos, conocemos la palabra del Señor, sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, conocemos su voluntad. Y cuando usted y yo tenemos una profunda relación con el Señor, entenderemos el propósito para cada uno de nosotros. Entonces Juan escribe diciendo: sí, es real. Ustedes y yo podemos pedir todo lo que podemos recibir todo lo que pedimos, pero esto es cuando cumplimos la palabra del Señor. No porque el Señor sea alguien que está para conceder nuestros deseos o caprichos,
es porque Él responde a la oración de alguien que clama de acuerdo con su palabra. El versículo 24 de esta misma carta dice: el que guarda sus mandamientos. Y vea que el anciano Juan utiliza las mismas palabras que el joven Juan escuchó en el monte de los olivos. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. Cuando usted y yo guardamos la palabra del Señor, nos lleva a mantener una relación, a habitar la presencia del Señor. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Ahora Juan incorpora una promesa que fue dada en el aposento alto por Jesús a sus discípulos, a Él siendo un joven, y la ha visto realizada desde el día de Pentecostés. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, y esta es una E mayúscula, el Espíritu Santo que nos ha dado. Nosotros tenemos la certeza, hermanos, de que tenemos todo para acceder a la presencia del Señor, porque tenemos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Y podemos tener la certeza de que tenemos acceso a conocer la voluntad de Dios, porque tenemos acceso a su palabra libremente. No hay nada que impida que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios, y no hay nada que impida que usted y yo accedamos a la presencia del Señor. Por eso cuando Juan, el joven, escribe diciendo: si ustedes permanecen en mí, lo que dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Para activar el poder que tiene esa oración, la respuesta a una oración, para activar ese sello de concedido, hermanos, nosotros tenemos que ser hijos, posicionados en nuestra situación de hijos, en nuestra condición de hijos, pero viviendo una relación ininterrumpida, habitando la presencia del Señor y conociendo profundamente sus palabras. Permítame concluir de la siguiente manera. Lo primero, que la palabra de Dios permanezca en mí me lleva a conocer su voluntad. Cuando usted y yo escudriñamos las Escrituras, cuando usted y yo nos enamoramos de la palabra del Señor, cuando usted y yo habitamos la presencia del Señor estudiando su palabra, entonces conocemos la voluntad del Señor, el marco de referencia de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y cuando usted y yo, la siguiente, tenemos una adecuada relación con Dios, entonces conocemos el propósito para nuestra vida. Recuerde lo que decía Jesús en la parábola, versículo Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto, hermanos, podemos entenderlo como el desarrollo del propósito individual que tiene el Señor en cada uno de nosotros. La manera en que usted fructifica es diferente a la manera como fructifica la persona del lado. El Señor, hablando del ministerio, a unos hizo pastores, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Hay una diversidad en los dones que el Señor nos ha entregado, porque Él tiene un propósito individual con cada uno de nosotros, y ese propósito lo comprendemos en la medida que tengamos una relación ininterrumpida con el Señor. Y el Señor tiene una voluntad para la humanidad, para usted y yo como hijos, para todos nosotros en este lugar, y es que seamos salvos, dice su palabra. Entonces, con esas dos referencias, una relación que me permite conocer mi propósito y una palabra que me permite conocer su voluntad, usted y yo podremos acceder a peticiones que tengan el sello de concedido. No es por el hecho de vociferar, gritar, decretar o arrebatar. Es por ser hombres y mujeres que habitan la presencia del Señor y que su palabra permanece en nosotros. Esa es la clave para activar el favor del Señor en nuestras vidas. Dele toda la gloria al Señor, hermanos. Yo le invito a que, si usted tiene alguna petición en esta ocasión, se ponga de pies también y oremos en el sentido que hemos aprendido hoy, dándole prioridad a la voluntad del Señor. Así eso implique que Él cambie
la nuestra. Cierra sus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor Jesús, un día enseñaste en aquel monte a orar, y una noche, Señor, una madrugada, también nos enseñaste que en la noche más oscura, que en el temor más grande que pudiera tener ser humano alguno, tú diste prioridad a la voluntad del Padre, Señor. Hoy nosotros nos rendimos delante de ti, Padre glorioso. Tú conoces nuestras peticiones. Tu palabra dice que tú ya sabes las cosas de las cuales tenemos necesidad. Hoy las presentamos delante de ti, Señor, pero con convicción en nuestro corazón, y de manera valiente yo me uno a mis hermanos para decir: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque cuando nuestra petición esté alineada con tu voluntad, la respuesta traerá paz. Recibiremos lo bueno, lo agradable y lo perfecto, y como lo dice Pablo a los filipenses, tú recibirás gloria en esa respuesta, Señor. Damos a ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado y el Ministerio de Parejas UPA invita a todas las parejas de nuestra iglesia a vivir nuestro encuentro renovando la convivencia en la vida de pareja. No se lo pierda, julio 15 a las 7 de la noche. Les esperamos. En el mes de julio, el Ministerio de Caballeros tiene el honor de motivar a todos los caballeros de nuestra iglesia a cumplir el propósito del llamado de Dios en su encuentro Renovados para cumplir propósitos eternos. Viernes 22 de julio a las 7 de la noche. Bendiciones, les esperamos. El Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas aquellas guerreras a compartir un tiempo de mucha bendición en nuestro encuentro Renovadas para Inspirar. Viernes 29 de julio a las 7 de la noche. Te esperamos. En cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios, la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado invita a todas aquellas personas que quieren ser revestidas en Cristo a nuestro bautismo en agua. anímate y da este gran paso de obediencia, que te ayudará y será para todos fuente de luz en el camino de una vida cristiana. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.